respaldo porque han formado parte del magisterio o de pronto tener respaldo popular. O sea, hay varias preguntas por ahí que hacer todavía, por supuesto, sin respuesta, pero pasaremos a otros temas porque vamos de inmediato con nuestra primera invitada de esta noche, que es la expresidenta del Consejo de Ministros, la doctora Violeta Bermúdez. Violeta, muchísimas gracias por atender a esta entrevista, muy amable, y gracias por acompañarnos en Canal N. Muchas gracias a usted, Mávila, por la invitación. Han sido días complicados desde que acabó el gobierno del presidente Sagasti. ¿Cómo diría usted que ha vivido en carne propia también lo que ha sido una transición de un gobierno a otro, con poco tiempo en el marco de una pandemia y de una situación en general crítica y crispada políticamente para el país? ¿Cómo analizaría usted el desempeño de este gobierno y del Congreso? Bueno, creo que siempre los primeros días de toda gestión son días difíciles, más aún si las personas que ingresan a la actividad pública no han tenido mayor conocimiento de cómo funciona el sector público. Me refiero tanto a las personas que ingresan al Congreso como a quienes han ingresado al Ejecutivo. Entonces, ese es un primer elemento a considerar. Un segundo elemento tiene que ver con los plazos tan cortos que hemos tenido ambos poderes públicos para las respectivas transferencias de gestión. Recordemos que el anterior Congreso ha estado emitiendo normas prácticamente hasta tres o cuatro últimos días antes de el cierre de la legislatura. Entonces, eso también ha ocasionado que ingresen, por ejemplo, al Ejecutivo un importante número de autógrafas que nosotros pudimos atender, aquellas que vencían en los primeros días de agosto, pero muchas otras no podíamos. 69 o 70 autógrafas ingresaron el viernes anterior a nuestra salida. Entonces, todos estos elementos me imagino que para la nueva gestión han significado pues una carga que evidentemente cuando uno recién está ingresando no es muy fácil de gerenciar, sobre todo si ingresas con equipos que empiezan con cambios inmediatos sin dar el tiempo necesario para que haya una transferencia en los niveles intermedios de gestión, porque a nivel general las transferencias se dieron en el plazo establecido por Contraloría. De acuerdo. La Contraloría, le decía yo, ha comunicado el día de hoy, dice: nuevo, presentación de declaración jurada de intereses, ley número 31227 de las autoridades, funcionarios, servidores públicos y otros obligados a presentar la declaración jurada de intereses mediante el aplicativo informático de la Contraloría. Dice: les informamos que en virtud a lo establecido en la sexta disposición complementaria, la Contraloría ha emitido el 9 de agosto, esta semana, las disposiciones reglamentarias, precisándose en estas el plazo de 10 días hábiles para la habilitación del aplicativo, contados desde el mismo día de la publicación del reglamento. Lo cierto es que ha estado muy activa la Contraloría y ha tenido una reunión el Contralor con el presidente de la República, tanto él como el defensor del pueblo, llamándolo a la reflexión sobre los nombramientos. Más allá del apuro, del tema de la transferencia, algunos nombramientos no han sido bien recibidos, al punto que se han tenido que retirar o renunciar voluntariamente a aquellos que fueron designados o retirarlos de cargos relativamente importantes. ¿Cómo diría usted entonces llegó este partido al gobierno? ¿Cree que aquí hay una carencia de cuadros, por ejemplo, o lo justificaría de otra manera? Bueno, primero quisiera hacer una precisión sobre la información que usted acaba de señalar en relación a la declaración jurada de intereses. En realidad, en este punto la Contraloría está un poquito retrasada porque nosotros que somos funcionarios salientes ya deberíamos haber realizado la declaración jurada de intereses, hemos realizado la declaración jurada de bienes y rentas. Sin embargo, el caso de la declaración jurada de intereses, que antes se hacía ante el sistema de la Presidencia Consejo de Ministros, pasó a manos de la Contraloría y todavía no está reglamentada. Mientras no esté reglamentada, ni nosotros ni los funcionarios entrantes van a poder hacer su declaración jurada de intereses. Así que este es un tema absolutamente crítico, más aún cuando vemos tantos funcionarios que están siendo cuestionados por diversos temas. Entonces, esto es muy importante para la transparencia, para saber cuáles son los vínculos familiares, cuáles son las relaciones
que pueden tener las personas a partir de sus vinculaciones laborales anteriores u otros potenciales conflictos de interés. Entonces, me alegra mucho saber que la Contraloría muy pronto va a sacar el reglamento, pero yo en este tema sí le pediría que lo acelere, porque cuanto más nos demoramos, menos información vamos a tener para poder hacer la vigilancia y eventualmente el Congreso la fiscalización que corresponde. De acuerdo. Acaba de tuitear, de publicar en su cuenta de Twitter la presidenta del Congreso un tuit, lo tenemos, dice: hemos recibido el mensaje del presidente Pedro Castillo para hacer una visita protocolar a la mesa directiva del Congreso el día de mañana a primera hora. Ratificamos nuestra voluntad de diálogo democrático por el bien de nuestro país, respetando siempre el Estado de Derecho. ¿Qué le suscita este mensaje enviado por Pedro Castillo a la presidenta del Parlamento en tiempos que continúan siendo, perdónenme que la interrumpa, confrontacionales lamentablemente para el Perú? Sí, yo creo que estos mensajes son muy positivos. Más aún, yo quiero saludar aquí el rol que está tratando de transmitir la presidenta del Congreso. Hace un par de días, por ejemplo, sugirió públicamente al presidente Castillo que convocara a un Consejo de Estado que, si bien es una instancia que no tiene una formalidad legal, en la práctica ha funcionado. Por ejemplo, durante el gobierno de transición y emergencia ha sesionado 10 veces en momentos críticos donde los titulares de los diversos poderes públicos y de los organismos constitucionales autónomas se reunían a convocatoria del presidente de la República para debatir temas de Estado. Reuniones de coordinación de 1 hora donde el presidente, yo lo acompañaba como una suerte de secretaría técnica, escuchábamos de los otros poderes sugerencias, potenciales problemas, recomendaciones, pero también a veces adoptábamos en conjunto un punto de vista para calmar a la población, para invocar al diálogo, para hacer sugerencias de la mejora en las políticas públicas. Me parece que el Consejo de Estado es un espacio de diálogo, intercambio muy útil para la gestión del Estado. Entonces, sí, en esa medida, la convocatoria del presidente Castillo a la mesa directiva del Congreso, que se suma a las otras reuniones que ya ha tenido tanto con el Contralor como con el Defensor del Pueblo, me parecen muy positivas. Estamos para construir en conjunto una agenda de desarrollo nacional que nos ayude a superar los problemas críticos que ya arrastrábamos, pero que se han visto agudizados por la pandemia. Claro, agudizados por la pandemia, pero no podemos dejar de comentar el clima político. Una reciente encuesta de Ipsos nos habla de un rechazo muy importante y duro. Más allá del tema de la aprobación al presidente, más allá de ese tema, la encuesta demuestra que hay un rechazo al entorno del presidente, al partido que lo llevó al gobierno y a la intromisión que se percibe desde la ciudadanía de ello. ¿Cómo hacer? ¿O usted siente que el presidente estaría moderando? Si hay quienes dicen, bueno, se está moderando y en algún momento habrá una ruptura con Cerrón, pero ¿cómo hacer para devolverle a la población la tranquilidad y la seguridad de que el presidente es quien gobierna en una situación como esta, en la que el 80% de la población considera que es Cerrón el verdadero poder? Bueno, creo que la frase que hoy día ha expresado el presidente Castillo en el sentido de que están haciendo esfuerzos por ordenar la casa es un mensaje muy positivo. Quiere decir que está tomando nota de las críticas, muchas de ellas justificadas, que se han esgrimido, por ejemplo, en la conformación del gabinete. Más allá de los temas que ya todos conocemos, yo he levantado también la opinión para señalar que no puede ser que en el siglo XXI tengamos un gabinete de 19 personas donde solamente 2 sean mujeres. Más allá de los cuestionamientos que todos conocemos, tampoco se trata de un gabinete inclusivo que refleje al menos la población electoral de nuestro país, ¿no? Entonces, hay varias críticas. Yo entiendo que cuando él dice que queremos ordenar la casa, se refiere a ordenar las decisiones que quizás se han tomado, evidentemente, inmediatamente ingresar al gobierno,
tal vez mal asesorado, no sabemos por quién, porque también acordémonos que en los primeros días el presidente no despachaba en Palacio, después ha tomado nota que Palacio de Gobierno es la sede del gobierno del Perú, tiene toda la infraestructura necesaria para que funcione el Ejecutivo, forma parte de lo que podemos denominar el centro de gobierno, porque tiene en el ala derecha o izquierda la presidencia del Consejo de Ministros, que es el soporte de la gestión de gobierno. Claro. Entonces, me parece que cuando uno se equivoca, debe corregir rápidamente los errores. Ya corrigió el error del tema de la sede de gobierno. Enhorabuena. Ahora, ojalá que pueda revisar la conformación de su gabinete antes de acudir al Congreso, a que acude al Congreso de la República y el debate se enfoque en las críticas hacia personas en vez de ser un debate sobre planteamientos, sobre un trabajo colaborativo para que salgamos adelante de esta crisis. Claro, y entiendo por lo que nos ha dicho que sus críticas apuntan mucho más que solo a la falta de paridad en el gabinete. Usted se ha referido, por ejemplo, al respeto que hay en la forma de gobernar desde Palacio de Gobierno, que es lo que la ley establece, porque además esto supone transparencia frente a la ciudadanía. Sobre el terrorismo, en agosto usted dijo lo siguiente: creo que los peruanos y peruanas tenemos una postura clarísima contra el terrorismo. Lo hemos vivido, lo hemos sufrido, no queremos más terrorismo de ningún tipo. Yo, como ustedes, dijo esto con respecto a declaraciones condescendientes con el tema del terrorismo, rechazo cualquier manifestación que tenga condescendencia con el terrorismo. Es muerte y nosotros no queremos la muerte, sino el desarrollo del país. ¿Qué sensación le suscita, pensando esto, el nombramiento del señor Guido Bellido, ahora que además la Fiscalía, el día de hoy, abre una investigación contra él, el congresista Bermejo y Vladimir Cerrón por presunto terrorismo y un vínculo directo con el grupo de los Quispe Palomino en el BRAEM? Bueno, pienso que en general, cuando se hace el nombramiento de un alto funcionario de Estado, la persona que toma las decisiones, en este caso el presidente de la República, tiene que tener en consideración diversos elementos. En primer lugar, tiene que tener evidentemente su confianza, porque va a ser su brazo derecho, su brazo izquierdo, la persona a quien le consulte para tomar decisiones o de quien escuche sus recomendaciones. Segundo, tiene que ser una persona que evidentemente conozca del Estado. Es fundamental porque el presidente sale de una elección popular y nadie le pide que sea un experto en gestión pública, porque él ha sido elegido por el voto popular. Entonces su poder emana precisamente del voto popular. Pero sí tiene que rodearse de personas que conozcan la cosa pública para gestionarla bien, con un enfoque al servicio de las personas. Bellido no calza en ese perfil, Violeta, perdóname el paréntesis. Bellido no calza. Termino los atributos y de repente luego, usted saca sus conclusiones. Y en tercer lugar, creo que hay un componente ético, porque uno al elegir o a designar a una persona está emitiendo un mensaje a la ciudadanía. Todos queremos a los mejores talentos gestionando los recursos públicos, tomando decisiones muy difíciles, porque gobernar es muy difícil. Entonces, creo que si una persona no reúne esos atributos, yo la verdad, como ciudadana peruana que pago mis impuestos y que quiero lo mejor para mi país, digo, señor presidente, no está mal que uno revise una decisión si se equivocó. ¿Se equivocó con Bellido? Bueno, yo he dicho mi opinión, él tendrá que tomar la mejor decisión en base a los criterios que considere. Yo te estoy dando los elementos que yo considero deberían cumplir un funcionario de alto nivel como el que estamos analizando. Es una forma muy elegante y diplomática de decirle al presidente, tome en cuenta que ese cargo, por un lado, tiene que contar con su confianza, pero por otro, también con otras características. Y yo la interrumpía y le decía, no cuadra, una persona investigada por el Ministerio Público, al margen de que tenga sentencia o no, que tiene declaraciones bastante gruesas en general, ¿no? Que no
busca un consenso, sino que más bien ha llamado a la confrontación, ha hecho referencias al senderismo y al terrorismo, defendiéndolo en el pasado. Se ha tenido que retractar para poder concretar la negociación con el señor Pedro Franque e incorporarlo como ministro de Economía. Si no, hasta hoy, sabe Dios si no teníamos ministro de Economía a estas alturas. Pero la pregunta, para no centrarnos solo en el Ejecutivo, también es: ¿qué pasa con la oposición en el Congreso? ¿Cómo hacer que esta oposición sea constructiva y que esta, que es una oportunidad importante para el Parlamento, con un gobierno evidentemente frágil, pueda ser aprovechada por los actuales representantes de las bancadas? Sí, creo que el Congreso de la República actual tiene un gran desafío, y es demostrarnos a toda la ciudadanía que es un Congreso responsable, que va a tomar decisiones orientadas hacia el logro de resultados nacionales, y va a trabajar en pared con los otros poderes públicos, así como le exigimos al Ejecutivo que trabaje en pared con el Legislativo, pero también con los otros poderes públicos, porque no son entidades que están aisladas, tienen que trabajar en cooperación. Asimismo, el Poder Legislativo ojalá pueda, después de que se presente la cuestión de confianza y las grandes líneas de la gestión gubernamental, pueda trabajar también en pared, colaborando con aquellas leyes que se requieran para una mejor gestión de este periodo gubernamental. No queremos repetir el periodo anterior. En 5 años hemos tenido 4 presidentes. Eso no puede volver a pasarnos, porque cada cambio de presidente genera un retraso en la gestión gubernamental y un perjuicio. Las personas deben ser el foco central de la gestión pública. En esa medida, el inicio de un nuevo gobierno, pienso que es una oportunidad para el Ejecutivo, para el Legislativo, de cambiar la forma de hacer política que lamentablemente ha sucedido en el periodo anterior. ¿A qué forma política se refiere? A formas agresivas, formas que no escuchan argumentos, prácticas que no escuchan ni siquiera planteamientos ni formulan alternativas. Yo creo que es fundamental que todos los actores políticos y también los ciudadanos invoquemos a nuestras autoridades para que actúen con responsabilidad en el campo de las competencias que les corresponden. No, si el Ejecutivo tiene una tarea, pues que la cumpla, el Legislativo que cumpla su tarea normativa de fiscalización, de control, pero que le dé un aire también de trabajo al Poder Ejecutivo. Yo estaba revisando, con motivo de esta entrevista, algunos datos, por ejemplo, de nuestro periodo de gestión gubernamental, que fue tan cortito, de 8 meses y 10 días. Durante ese periodo, el Congreso pasado nos convocó tantas veces a los ministros, ministras y funcionarios de alto nivel, que nosotros sumamos 876 horas, imagínense, destinados a ir a informar al Congreso. Y está bien que un informe al Congreso, pero 876 horas en 8 meses me parece un exceso, sinceramente. ¿No? Entonces creo que también los grupos de trabajo en el Congreso tienen que organizarse. Yo recuerdo que he tenido semanas en que iba 3 veces al Congreso en una sola semana. Cuando estábamos atendiendo la pandemia, había que ver la reactivación económica, el bono 600, etcétera, etcétera. Yo creo que también este Congreso tiene que organizarse y demostrarnos que puede hacerlo mejor. De acuerdo, pero también hemos hablado aquí de un gobierno que se ha estrenado no con el pie derecho. Precisamente esa es la percepción ciudadana, ni usted ni yo la podemos cambiar, está reflejada en los resultados. Pero el presidente lo ha reconocido al decir que está haciendo un esfuerzo por reordenar la casa. Claro. Entonces, a mí me parece importantísimo que se reconozca cuando uno comete errores. De acuerdo. En ese sentido, usted diría, porque una de las alternativas que insinúan los congresistas para el control político es llamar a los, en lugar de negarle la confianza al gabinete, llamar a los ministros o llamar al premier a que respondan cuestionarios, y eso incurriría, digamos, en esta toma de tiempo que usted ha destacado. ¿Debería dársele el voto de confianza desde el Congreso al gabinete Bellido,
¿O debería el presidente primero subsanar errores para evitar que el Congreso, en aras del control político, tenga que andar citando a los ministros que han sido motivo de cuestionamientos y que lo seguirán siendo? Sí, creo que no debemos mezclar todas las figuras en un solo acto, porque el acto de la cuestión de confianza es un momento en el que el presidente o la presidenta del Consejo de Ministros acude con todo el gabinete al Congreso a exponer la política de gobierno. Entonces la decisión sobre si da o no la confianza debe ser sobre lo que expone, ¿no? Si ahora empezamos a discutir hay o no los votos para la cuestión de confianza, ¿qué quiere decir? Que no importa lo que se diga, sino los votos que se tienen, y eso no es correcto. ¿Debería entonces dársele o no? Una democracia es que dependerá de qué cosa se plantee, cómo se plantee. O sea, la cuestión de confianza es el resultado después de una exposición de la política general de gobierno, de las medidas que van a adoptar para el logro de las metas que se ha planteado esa gestión gubernamental. Me parece que hoy hablar si se debe o no se debe es prematuro, porque todavía no se ha planteado esta exposición ante el Pleno del Congreso. Adicionalmente, si el propio presidente está diciendo que está ordenando la casa, podemos entender que tal vez él tome la decisión de hacer algunos ajustes antes en su equipo, antes de que se presente ante el Congreso. Todavía no estoy segura, he escuchado que tal vez sea el 23, pero no estoy segura si la fecha ya se definió. En todo caso, todavía hay algunos días hasta que se cumpla el plazo legal de 30 días para que se haga esta exposición ante el Pleno del Congreso. De acuerdo, Violeta. Lo que sí, solamente quisiera complementar es que es muy importante también que ustedes desde los medios de comunicación que ayudan tanto a que las personas, la ciudadanía comprenda bien cómo van los debates políticos o cómo van los temas públicos, también puedan ilustrar de cuál es el propósito de momentos constitucionales como la cuestión de confianza. Porque ya las personas de antemano a veces empiezan a decir, no, que no le den, que sí le den. Exacto. Pero si todavía no han expuesto lo que es la política de gobierno, el cómo lo van a hacer, cuáles son las metas que se proponen, cuáles son las ideas centrales de la gestión gubernamental. Entonces, creo que todos tenemos un rol. Los que ahora estamos en la sociedad civil, la ciudadanía, ustedes, los medios de comunicación, el poder ejecutivo, legislativo y los otros poderes públicos, para poder ayudar a que nuestra democracia funcione. Eso sobre todo. Créame que estamos en la defensa de que esa democracia funcione y tratando de a pocos y con las limitaciones del caso, por supuesto, porque el conocimiento no llega a la especialidad que ustedes sí manejan, ¿no? Por eso los invitamos para que puedan comentar y que puedan compartir con nosotros y hacer un poco de docencia en la ciudadanía, porque acá siempre hemos dicho, por lo menos desde nuestra posición, la defensa de la democracia, de la libertad, que es tan importante y clave para la democracia, y de la ley. Muy amable, Violeta. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Mávila, por la invitación y siempre dispuesta a poder contribuir con cualquier planteamiento o idea. La democracia no es un juego. No. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a la pausa en 2021 y regresamos con más.